placer, amigos y diversión. Pero cuando todo esto se acaba y además viene una crisis como la que afectó a esa provincia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él pierde todo. Y al perderlo todo, también se va el placer, la diversión y los amigos. Y así es como el pecado actúa, mi hermano. El placer nos da un placer momentáneo, nos da un placer temporal y nos hace pensar que somos invencibles, que nada nos puede detener. Pero es como una tarjeta de crédito. Usted puede ir a gastar todo lo que quiera con esa tarjeta de crédito, pero ¿sabe qué? Va a tener que pagarla y la va a tener que pagar con intereses. Y eso sucede exactamente con el pecado, porque no solamente vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestros actos, sino que aún más vamos a tener que pagar los intereses de esas consecuencias. Un estilo de vida pecaminoso destruye. Y así, poco a poco, todo se viene como en una espiral descendente. Dice en el versículo 14 que comenzó a faltarle. Y es que cuando nos alejamos del Padre, mi hermano, eso es lo que sucede. Nos empieza a faltar. Nos empieza a faltar la felicidad, nos empieza a faltar la tranquilidad, nos empieza a faltar la paz, nos empieza a faltar la plenitud. Este joven se había jactado de ir en busca de su libertad. Y ahora él estaba en una situación tan denigrante y tan complicada al punto de tener que ofrecer sus servicios como un cuidador de cerdos. Y si recuerda, en la escuela dominical cuando estuvimos viendo el libro de Levítico, en el capítulo 11 específicamente nos habla de ciertas prohibiciones que tenían los judíos. Ellos tenían prohibiciones de comer o de criar ciertos animales. Y atínele cuál era el que estaba en el peor, así en el último nivel, el que ni de chiste podían hacerlo, ni siquiera tocar o ni siquiera comer. Era el cerdo. El cerdo era el peor de todos. De hecho, hay un Talmud judío que es como una especie de comentarios que se hacen al Pentateuco, que dice: maldito el hombre que cría cerdos. Los judíos, mi hermano, no comían, no tocaban, no criaban cerdos, así que mucho menos podían ser cuidadores de cerdos. Y todavía peor, como nos dice en el versículo 16, que él peleaba, él anhelaba la comida que los cerdos estaban comiendo. En ese tiempo los animales eran alimentados con algarrobas. Las algarrobas son una especie de vainas que tienen semillas, pero que eran básicamente para alimentar a los animales y en este caso específicamente a los cerdos. Y él quería saciarse con esos desperdicios que le daban de comer a los cerdos. Así que esto nos puede indicar una cosa: él cayó hasta lo más profundo. Cayó hasta lo más profundo. Él estaba en una completa vergüenza. Había llegado hasta lo más bajo posible. Había tocado fondo, literalmente. Pero no nada más eso, porque esa parábola también nos dice que ese hijo no tenía zapatos. Y en aquellos tiempos, solamente las personas que no usaban zapatos eran los esclavos o los siervos, porque tenían que dar un mensaje social. Tenía que ser algo visible para las personas que los veían en la calle, que ellos no traían zapatos porque eran siervos o eran esclavos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este joven no solamente estaba en un estado de vergüenza, sino que también estaba en un estado de esclavitud. En vergüenza, esclavizado, lejos de casa, en una provincia ajena, azotada por el hambre, derrotado, a consecuencia todo de sus malas decisiones. Él había sido heredero de una gran fortuna y ahora él estaba convertido en un mendigo. Solo pensando en el día de mañana, no le alcanzaba para más. Así que desesperado, solamente quería llegar al siguiente día en ese estado de vergüenza, de esclavitud y de desesperación. Así es como nos encontramos cuando nos alejamos de la casa del Padre, cuando abandonamos la casa del Padre. Esa es nuestra condición. Y si hace un poquito de memoria, creo que podrá recordar de dónde nos sacó el Señor, porque así estábamos usted y yo. Mi hermano, y es que cuando queremos hacer nuestra vida a nuestra manera, actuar
actuando en rebeldía, alejándonos del Padre, alejándonos de sus normas, rechazando el amor, la protección, la autoridad del Padre, pensando solamente en el antro, en las borracheras, en el sexo fuera del matrimonio, en vivir la vida loca, pensando que todo eso nos va a hacer felices. Lo único que conseguimos es terminar en un estado de vergüenza, esclavos del pecado, desperdiciando nuestros mejores años, tirando a la basura los dones y los talentos que nos dio el Señor, y en una bancarrota espiritual. Lejos de Dios, mi hermano, solamente existe el dolor, la frustración, la tristeza. Nosotros éramos ese hijo pródigo. Nosotros éramos ese hijo pródigo antes de estar a los pies del Señor. Y sin embargo, mi hermano, mientras de que ese hijo estaba en esa condición, ahí peleando con los cerdos por robarles un poco de su comida, dice el versículo 17 que tiene un momento de lucidez. Volvió en sí, dice, se da cuenta de la condición en la que está. Se da cuenta que la libertad que él estaba buscando se ha convertido en su peor esclavitud. Admite que se equivocó, que pecó contra su padre y que las restricciones que él tenía eran únicamente para protegerle. E inclusive él mismo piensa cuáles serían los castigos o las consecuencias que tendría que enfrentar cuando regrese a casa del padre. Porque al sentirse inmerecedor, él piensa que él debe de ser como uno de los sirvientes, porque ya él renunció, él había decidido renunciar a su derecho de hijo. Y ya no tiene nada más que ofrecer, más que su servicio. Así que arrepentido y dejando el orgullo de lado, piensa en volver a casa. Pero quiero que entienda algo, este hijo se arrepintió. Antes de volver a casa, este hijo se arrepintió. Y ese arrepentimiento tiene que venir desde lo más profundo del corazón. Tenemos que ver todo desde una nueva perspectiva, dar un giro de 180 grados. Porque el arrepentimiento muy comúnmente es confundido con vergüenza. No sé si en alguna ocasión ha visto a un niño que usted le dice, no abras ahí. Y el niño va y abre. Y usted le dice, ¿qué pasó? Y el niño primero se asusta y luego llora. El niño no está arrepentido. El niño nomás tiene vergüenza porque usted lo encontró haciendo algo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos arrepentimos y solamente tenemos vergüenza porque hemos sido descubiertos. La vergüenza nos hace llorar. La vergüenza nos hace llorar y desesperarnos cuando nos vemos descubiertos. Pero no cambiamos, seguimos haciendo las mismas cosas. No hay un cambio real en nuestra vida. Sin embargo, arrepentimiento significa darte cuenta de la condición en la que estás y querer algo diferente, querer un cambio, querer dar un giro, y se demuestra con acciones, renunciando a nuestra situación actual, pero además queriendo salir de ella, cambiar la manera de ver y de hacer las cosas, sin culpar a nadie de la condición en la que estamos, porque el hijo se arrepiente con toda la humildad, se da cuenta de su condición actual y él entiende que su papá realmente quería algo bueno para él y que no quería perjudicarlo, que él estaba en esa situación por sus propias decisiones, víctima de sus propias acciones, pero quiere dar un paso para salir adelante, quiere dar un paso para salir de esa situación, porque para que el arrepentimiento surge efecto, es necesario que entendamos primero que estamos en la situación que estamos por nuestra decisión, asumiendo nuestra responsabilidad. Hermano, ya no podemos seguir culpando a nuestro papá, a nuestra mamá, a la sociedad y nosotros pensar que nosotros simplemente fuimos víctimas de las circunstancias. No es así, porque en la lectura yo nunca leí que el hijo dijera, es que si mi papá me hubiera hecho caso, yo no estaría aquí, no me hubiera hecho caso, perdón, yo no estaría aquí, es que él debió haberme obligado. No, el hijo no culpa a su papá. El hijo asume que es su responsabilidad y que todo es resultado de sus acciones. Y de la misma manera, nosotros no podemos seguir culpando a los demás. No podemos decir, es que si mi papá no me hubiera abandonado, es que si mi mamá fuera diferente, es que si mis amigos no me hubieran invitado, es que si mi novio no me hubiera obligado, es que la tele ve todas las cosas que sacan. No, hermano, no. Es nuestra responsabilidad.
Nosotros somos responsables de la situación en la que estamos. A Dios no le importan las víctimas. Dios necesita personas responsables y que comprendamos que hemos hecho mal, pero que queremos hacerlo diferente, que queremos un cambio y que queremos dar ese paso de obediencia, porque sabe una cosa, solo un paso es necesario, solo un paso es suficiente, arrepentirse. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este hijo? Emprende un viaje de regreso a casa. Y ahora vamos a conocer al segundo protagonista de esta historia, y es el padre. Cuando el hijo llega a la casa, dice el versículo 20, que el padre lo ve de lejos. El padre lo mira primero. ¿Sabe por qué? Porque siempre lo estuvo esperando. No sé, yo me imagino que ese padre siempre volteando por el camino, siempre volteando a la puerta, esperando, ¿cuándo será el día que regrese mi hijo? Expectante, ansioso, deseando verlo. Y cuando lo ve, ¿sabe qué es lo que hace? Sale corriendo a encontrarse con él. Él era un anciano respetable. Y en ese tiempo, los ancianos respetables de cierta posición social y económica no podían hacer ese tipo de movimientos, y mucho menos correr. Tenían unas túnicas así largas como mi vestido, pero eran ceñidas. Intente correr con algo así, no puede. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el padre? Subirla para poder correr y tener libertad. Pero sabe una cosa, enseñar los muslos, las pantorrillas en ese tiempo era algo deshonroso, era algo vergonzoso. Así que, rompiendo las costumbres, él se despoja de su pudor por amor, para ir a recibir a aquel hijo perdido que había regresado, renunciando a toda su honorabilidad por amor. Tratándose de un hijo que regresa a casa, el padre no puede entender de pudor, no puede entender de honor, no puede entender de reglas sociales. El hijo pensaba que, cuando vio al padre, pensaba que corría porque lo quería matar, ¿no? No sé si a ustedes alguna vez los persiguió su mamá, a mí sí. Y yo intentando decirle, no mamá, es que espérate y déjame te explico, o te quiero mucho. Y eso es lo que hace el hijo. Cuando ve que va corriendo su papá por él, el hijo empieza a decirle, no soy digno de ser llamado tu hijo, le grita, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un esclavo, como uno de tus esclavos. Pero además, el padre tenía que correr rápido hacia el hijo. ¿Sabe por qué? Porque el hijo, acuérdese que había deshonrado a la familia. Y si alguno de los sirvientes lo veía, lo podía matar por la deshonra que él había hecho. Entonces el anciano tenía que correr y agarrar a su hijo. Y al llegar con su hijo, lo abraza y no hay reproches. No le dice, válgame Dios, pero qué mal hueles, mijo. No, mira cómo malgastaste todo el dinero que yo junté. O la clásica de las mamás, ¿no? Ya ves, yo te dije que esto iba a pasar. No. Él no le echa en cara su mal proceder, él no le echa en cara su mala conducta. Lo abraza, lo besa, así, tal cual, como venía, antes de que se bañara, mientras aún estaba oliendo a cerdo. Porque así es el Padre. Él te abraza y Él te recibe así, tal y como estás. El Padre lo recibe con tanta compasión que no deja lugar a dudas de su bondad y de su amor. El Padre lo recibe como un hijo, no como un siervo. Pero es importante una cosa, el Padre no lo deja así. El Padre lo transforma, porque el abrazo del Padre transforma todo lo que toca. Dice en el versículo 22 que el padre viste a su hijo. ¿Con qué? ¿Con la primer cosilla que encontraron? No, con el mejor vestido. Con el mejor vestido lo viste, porque ya no necesita esa ropa pestilente con olor a cerdo. Y de la vergüenza ahora pasa a la honra. Le traen el mejor vestido. ¿Y sabe por qué? Porque eso representa nuestra nueva vida en Cristo. Le pone zapatos, porque él ya no es más un esclavo, él es ahora un hijo. Le pone un anillo, lo que representa su ingreso a la familia. Él ya no es más un mendigo, él ahora es un hijo en la casa del Padre. Y ahora el Padre hace una fiesta para que todos
se enteren que su hijo ha regresado. Hace un gran banquete, dice en el versículo 23, mata al becerro más gordo y convoca a todo el pueblo para que todos presencien que su hijo muerto ha resucitado y que todos sepan que él ha sido perdonado. Ese pecador cansado, demacrado, hambriento y sucio que llegó, es transformado ahora en el invitado de honor. Y es que el Padre, hermano, toma nuestras peores vergüenzas, toma nuestros fracasos, nuestras debilidades y los transforma todos para convertirlos en testimonios de honra y de gloria. Y aquí podemos entender la tremenda compasión que el Padre siente por las almas perdidas. Y es que su amor es tan grande que siempre está pensando en ellos, esperando su regreso, esperando cuándo será el día que regrese a mi casa, cuándo será el día que pueda abrazar a mi hijo. Y así, cuando las personas reconocen su condición y deciden volver al Padre, Él está dispuesto a recibirlos con amor, con compasión y a darle los derechos de sus hijos. Cuando nosotros somos llenos, mi hermano, del amor ese del Padre, de ese amor del Padre, no tenemos lugar para nada más. No necesitamos nada más, porque ese amor, esa gracia, transforma todo en nosotros. El Padre actúa con misericordia, con compasión y con gracia para con su Hijo. Pero hay una cosa que hay que entender: la gracia que le fue extendida al Hijo no fue gratis. Esa gracia no fue gratis. Para que esta fiesta fuera celebrada, tuvieron que sacrificar al becerro engordado, el cual era reservado para las ocasiones especiales. Y esto solamente nos está anunciando una cosa: Jesús tendría que ser sacrificado. El Señor tendría que morir para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa fiesta de resurrección con Él. La gracia se ha pagado a un precio muy caro. La gracia se pagó a precio de sangre, al precio de la sangre de Cristo. Y ahora, mi hermano, vamos a conocer al último protagonista de esta historia, al hijo mayor. Dice la palabra en el versículo 25, que el hermano mayor llegó a la casa y vio la fiesta y pregunta: ¿qué pasa? Y le dicen: esta fiesta es en honor de tu hermano que estaba muerto pero que regresó. Pero él no quiere entrar porque está muy ofendido, él está muy molesto. Así que lo que pasa es que el padre tiene que salir a buscarle. ¿Y sabe qué está indicando esto? Que ese hijo también estaba perdido. Si el padre lo tiene que salir a buscar, es porque el hijo también estaba perdido. Este hijo le recrimina al padre: no puede ser, yo te he servido durante tantos años. Y ahora que viene tu hijo, haces una fiesta para él. Estaba tan ofendido por la fiesta que no podía reconocer a su propio hermano. Se refiere a él como tu hijo, este hijo tuyo, en lugar de decir mi hermano. El padre está asombrado, pensando: has estado conmigo tanto tiempo y aún no me conoces. Es que, mi hermano, podemos estar en la casa del Padre, podemos obedecerle, podemos inclusive servirle, pero estar lejos de Él. Este hermano está mostrando su egoísmo, su falta de compasión, no solamente para su hermano, sino también para su padre, dejando en claro la falta de perdón. Él no tiene lugar para la gracia y está muy molesto de que la gracia se le haya extendido a su hermano. Y además tiene una total ausencia de amor fraternal, ¿no? Porque ya lo dijimos, se refiere a él como ese hijo tuyo. ¿Y sabe por qué él actúa de esta manera? Porque él piensa que es mejor. Él piensa que es mejor que su hermano. Él piensa que él sí es merecedor de las bendiciones del Padre. Este hijo estaba dentro de la casa, pero no amaba al Padre. Porque si lo amara, porque si lo hubiera conocido, aunque sea un poco, él hubiera llorado con su padre por la ausencia de su hermano. Él hubiera sufrido igual que su padre por su hermano que no estaba. Inclusive, él hubiera ido a buscarlo. Él hubiera ido a buscar a su hermano. Pero no, él no lo conocía. Él no conocía el corazón de su padre. Al parecer, solo amaba los beneficios que podía obtener también de su padre. Es que a veces, mi hermano,
Nos centramos tanto en nuestra vida, nos centramos tanto en nuestra rutina, en mis problemas, en mis necesidades. Vivimos de una manera tan rápida, de una manera tan rutinaria, que se nos olvida las personas que tenemos alrededor, que nos olvidamos de todas esas sillas vacías. Nos olvidamos que hay personas que conocemos, que se han alejado del Señor, o que hay personas que no conocen al Señor. Pero ellos para nosotros pasan a un segundo término, porque nosotros somos las víctimas, porque nuestro único punto de interés somos nosotros mismos. El hermano mayor se molesta por las cosas materiales que el padre le da a su hermano, por las bendiciones que el padre le extiende a su hermano. Así que podemos concluir que el hermano mayor pues amaba más los beneficios que obtenía del padre que al mismo padre. Y lo más triste de todo es que estamos hablando de dos hermanos perdidos, uno adentro y otro fuera de la casa. Pero al menos podemos ver que el que regresa termina dentro de la fiesta, pero del segundo no sabemos. La Escritura no nos dice. Nos hemos centrado demasiado en que Dios nos recompense, en seguir recibiendo bendiciones, en lugar de buscar a los perdidos y de traerlos al Padre. Y al igual que el hermano mayor, en ocasiones nosotros pensamos que merecemos más, miramos a las personas con desprecio, pensando que nosotros tenemos una mayor calidad espiritual, solo porque a veces nos invita el pastor a estar aquí, o porque damos clases, o porque somos líderes, o porque participamos en la alabanza, y se nos olvida que si el Señor quisiera, hasta las mismas piedras podrían hacer nuestros trabajos. Nos ponemos celosos. Es que yo, después de tantos años en la congregación, con mis diezmos que he dado, y ahora mira, llega este recién convertido y resulta que toda la atención es para él. Yo le quiero preguntar, si estuviéramos en un hospital, ¿a quién atenderían primero? ¿Al que viene con un infarto, al que viene desangrándose, al que viene en una condición crítica, o a mí que solamente fui porque tengo gripa o dolor de cabeza? El hermano mayor ya era dueño de la doble porción y de la herencia, de la doble porción de la herencia y del amor del Padre. Pero él no cree que su hermano merezca estar ahí, porque él se quedó, pero el otro se fue. Él piensa que él no fue tan malo como su hermano. Solo está enfocado en lo que se le está dando al hermano, en las bendiciones que su hermano está recibiendo, pero no se está fijando en todas las cosas que él ya tiene y de las cuales él puede disfrutar. Y aún peor, porque no está entendiendo que la fiesta no es para el hijo, la fiesta es para el padre, porque el padre está contento de que su hijo haya regresado. En el versículo 32 dice, era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque el hijo muerto había revivido. La fiesta no es por el hijo, la fiesta es por el padre, es para el padre. Y este hermano mayor se queda fuera de la fiesta. En lugar de disfrutar con su padre, con su hermano, con la gente del pueblo, él se quedó afuera. Mi hermano, todos hemos sido pródigos, todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero por su gracia nosotros hemos sido salvados y hemos sido perdonados. No es por las obras que hacemos, no es por el servicio que damos, simplemente por la gracia que no merecemos. ¿Con cuál de los dos hermanos se está identificando? ¿Cuál de los dos hermanos es? ¿Reconoce alguna de estas actitudes en su caminar con Dios? Solamente queremos que Dios nos atienda a nosotros. Estamos con el Padre por las bendiciones, por las recompensas que podamos tener de Él. Nuestras prioridades son las mismas que las del Padre. Bueno, pues hermanos, y se identificó con el hermano menor, yo le quiero pedir algo. Arrepiéntase, vuelva a casa. Alejarse de Dios nunca es el camino para encontrar la felicidad. Y le tengo noticias, el pecado decepciona. Recuerde que el pecado le va a llevar más lejos de lo que pensaba, lo va a dejar más tiempo del que usted creía que podía estar y le va a costar mucho más de lo que usted pensaba que iba a pagar. Pero hoy el Padre está aquí esperándole con los brazos abiertos. Deje de correr lejos de Dios, porque el Padre anhela ver y recibir hoy a ese hijo que estaba perdido.
Él está esperándole y ansía verle. Está esperando que vengas, porque hoy es el día de regresar a casa. Él quiere quitar la vergüenza, quiere quitar la esclavitud del pecado, quiere ponerle un vestido nuevo, quiere darle un anillo como muestra de que pertenece a su familia, y además quiere hacer una fiesta por su resurrección. Hoy ha salido el Padre a su encuentro. Venga, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya hecho. Ahora es el momento de levantarse y de venir a Cristo, porque es tiempo de tener un nuevo comienzo. Hoy es día de regresar a casa. Pero si se identificó con el hermano mayor, yo le quiero pedir que nos alineemos con la voluntad de Dios. Porque esto no se trata de ver quién puede más o quién sirve más, sino quién lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Quién está siguiendo los designios de Dios, quién está siguiendo los pensamientos del Señor. Levántese y empiece a usar los dones que el Señor le ha dado. Entristézcase con su padre por el hermano que no está, y vaya en busca de él, vaya en busca de los perdidos. Regocíjese cuando el hermano llegue a casa. Usted se va a quedar fuera, o va a entrar a la fiesta a regocijarse con el Padre. Pidámosle al Señor que nos perdone, mi hermano, que quite esas actitudes equivocadas de nuestro corazón, que nos haga sentir con su corazón, que nos deje ver con sus ojos, porque aunque estemos a veces en la casa del Padre, quizás no hemos llegado a conocerle íntimamente. Pidámosle que podamos gozarnos con el Padre por el retorno de los perdidos. No permitamos que el enojo, la envidia, la falta de amor, el orgullo nos alejen de la relación perfecta con el Padre y nos impidan disfrutar de la fiesta. ¿Qué decide? ¿Quiere entrar en la fiesta o se va a quedar fuera?